Seguimos muy pendientes de Europa y del Eurogrupo, que mañana se volverá a reunir después de su fracaso de ayer. Los líderes han negociado hasta 16 horas sin llegar a ponerse de acuerdo para movilizar el medio billón con B de euros que podría ayudar a frenar la crisis económica que se avecina. Para ayudarnos a entender y analizar esto nos acompañan desde casa dos economistas, Juan Rayo e Ignacio Conde Ruiz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Comienzo con Juan Rayo. Los ministros de Economía no se ponen de acuerdo sobre las condiciones para pedir los créditos del Fondo de Rescate. ¿Qué ocurre en su opinión? ¿Falta solidaridad? Bueno, yo creo que existe una cierta obsesión por parte de España y de otros países del sur de Europa con conseguir un instrumento que no viene necesariamente a cuento, que son los eurobonos. Los eurobonos es una forma de socializar la deuda entre todos los europeos, pero no hay ninguna razón para socializar la deuda entre los europeos. Los europeos del norte, Alemania especialmente, ha ofrecido créditos en condiciones extra blandas, en condiciones extra generosas, con tipos de interés por debajo del 1%, es decir, prácticamente sin tipos de interés, incluso sin ningún tipo de condicionalidad, para la primera fase de atajar esta epidemia a través del MEDE, a través del Banco Europeo de Inversiones y a través de la Comisión Europea. Medio billón de euros. Lo que pasa es que el gobierno de España, insisto, sigue empeñado en conseguir los eurobonos, ya no para esta primera fase, que es una fase dirigida a atajar, a financiar la fórmula para atajar los gastos derivados de la crisis sanitaria y del shock económico más inmediato. El gobierno de España está obsesionado con conseguir los eurobonos para que Alemania nos pague la reconstrucción económica de España. Y Alemania y Holanda y otros países, Finlandia, la socialdemocracia finlandesa, lo que está diciendo es, señores españoles o italianos, no nos cerramos absolutamente a financiarles la reconstrucción, pero tienen una deuda pública sobre el PIB del 100%, durante los últimos 10 años no han hecho el esfuerzo de eliminar el déficit público, siguen con un déficit público altísimo, el año pasado incluso lo incrementamos, y ahora nos están pidiendo todavía más dinero sin decirnos cómo van a ajustar su déficit, sin prometer ninguna reforma estructural que les permita crecer sólidamente, y lo único que están buscando, insisto, es que en la segunda fase sean ellos, sus contribuyentes, sus ciudadanos, los que sin ninguna corresponsabilidad por nuestra parte nos paguen la reestructuración. Le pido opinión también a Ignacio Conde Ruiz. ¿Qué acuerdo cree usted que necesita España? Bueno, primero, yo creo que Europa está en una negociación muy complicada y muy compleja, porque seguramente va a ser histórico, ¿no? Lo que si se llega a llegar a algún acuerdo va a ser histórico. Yo creo que la situación ahora es completamente radical, un poco a la que teníamos en el año 2008, donde efectivamente allí los países habían sido culpables, responsables de unos desequilibrios que eran los que habían ocasionado esa crisis económica, y por lo tanto los instrumentos que tenía Europa en ese momento eran con una alta condicionalidad. ¿Para qué? Pues para un poco porque querían evitar problemas de riesgo moral, un poco lo que decía antes Rayo, ¿no? Para evitar que si ayudabas a un país que había sido culpable de los desequilibrios, pues que luego, pues al final, pues otros países pensarían que siempre les podrías ayudar. Pero yo creo que ahora esto es completamente distinto. Yo creo que Europa se equivoca si piensa que esto es una crisis como la del año 2008. Esto es una crisis completamente excepcional que ha venido en el momento que ha venido con una intensidad terrible. Y yo creo que Europa tiene que dar respuesta un poco como unión monetaria que es, en el sentido de que, tenemos el mismo proyecto, tenemos el euro. Siempre un poco se había dicho, ¿no?, que para que Europa fuera un área monetaria óptima, pues era necesario algún tipo de instrumento fiscal. Es, por así decir, completar la arquitectura del euro, decían. Y por lo tanto yo creo que ahora mismo pues va a requerir un poco avanzar en esa dirección. Es verdad que el coronabono, que desde mi punto de vista sería la solución más limpia, ¿no? Es un poco parecido a lo que está haciendo la Fed, ¿no?, en el gobierno americano. Es verdad que es completamente distinto, pero digamos que está comprando bonos directamente al gobierno americano en el mercado primario, lo cual está permitiendo desplegar unos programas fiscales expansivos muy, muy ambiciosos y muy generosos para intentar, pues en la medida de lo posible, hacer que este momento tan excepcional pues puedan sobrevivir el mayor número de empresas y de trabajadores. Pero es cierto que ahora mismo el coronabono no parece que sea viable. Las posiciones en ese sentido son claras, pero yo creo que sí que se podría encontrar, por así decir, algún tipo de instrumento
que un poco tuviera las dos partes, es decir, por un lado fuera con una condicionalidad baja en el sentido de que solo se pudiera usar para el gasto asociado a la crisis sanitaria, pero que a la larga, para evitar los problemas de sostenibilidad y deuda futura, pues digamos que pudiera dar líneas de financiación a largo plazo y a tipos de interés bajo. Y aquí lo importante, lo que tiene que quedar claro es que aquellos países, y aquí comparto completamente la opinión de Rayo, que no han cumplido, es decir, que han llegado a la situación, que han llegado con una situación fiscal peor, digamos que estos nuevos instrumentos tienen que ayudarles a enfrentarse a esta cosa excepcional que es la crisis sanitaria social coronavirus, pero cada país debe hacerse responsable, por así decir, de cerrar los desequilibrios fiscales que ya tenían previos a la etapa a que surgiera la crisis del coronavirus. Yo creo que lo que habría que buscar es un instrumento que, digamos, que diera salida, por así decir, a los problemas creados solamente por la parte del coronavirus, pero que dejara la responsabilidad a cada país, digamos, que aguante su vela en lo que se refiere a los desequilibrios que estaban previos a que esta terrible y profunda crisis en la que estamos metidos, de esta forma en la cual claramente ningún país es responsable de lo que está pasando. Una última pregunta de la que les pido una respuesta muy breve a los dos. ¿Cómo auguran que será esta crisis finalmente? De esa forma que se ha descrito en forma de letra, no sé si en forma de L, en forma de V, de W incluso, ¿no? Porque puede haber subidas y bajadas. Juan Rayo, muy rápidamente, por favor. Sí, bueno, en forma de V desde luego no va a ser, porque no vamos a tener ya una recuperación vertiginosa. Como mucho podemos aspirar a que sea en forma de U, es decir, que estemos un tiempo estancados y luego volvamos a subir. El problema es que si seguimos con políticas que pretendan controlar, planificar totalmente la economía, hoy estamos viendo incluso controles de precios para atajar problemas que deberían atajarse de otra forma, la recuperación sí que corre el riesgo de que sea en forma de L. Necesitamos reformas, necesitamos liberalizaciones, necesitamos aliviar las cargas que recaen sobre autónomos, sobre empresas, sobre ciudadanos. Necesitamos que el sector público cuadre sus cuentas a largo plazo, es decir, que presente un plan que persuada a los inversores de que el sector público es solvente. Sin todo esto, la crisis provocada por el coronavirus sí que puede volverse mucho más persistente, puede erosionar la economía y puede ser, por tanto, muy dañina. Señor Conde Ruiz. Sí, vamos a ver, yo creo que ojalá hubiera sido una recuperación en V, pero yo creo que esto ya prácticamente está descartado. Incluso aunque volviéramos a la normalidad a la semi-normalidad con cierta rapidez, pues bueno, un poco parece pues que habrá que tomar medidas, pues los test, seguramente habrá que tener en cuenta que los trabajadores no podrán estar trabajando de una forma conjunta, seguramente pues la forma de desplazamiento, es decir, todo esto lo que va a suponer es un aumento en los costes de producción y prácticamente va a ser difícil volver en V. Yo creo que ahora lo más razonable sería, y ya hay algunos que lo están diciendo, ¿no? Forma de, ya sé que no se puede decir marcas publicitarias, ¿no? Pero en forma de la marca Nike, ¿no? Que es una bajada intensa estos trimestres y luego una recuperación. Yo creo que además, otra cuestión que me parece muy relevante, yo creo que también debería tener en cuenta el Eurogrupo, ahora que tiene que tomar las decisiones, es que, por ejemplo, España e Italia, digamos que van a ser países que les va a afectar más esta crisis, porque digamos que les ha tocado, por así decir, con un modelo de crecimiento donde tienen un sector como era el turístico, que creo que el sector turístico pues es un sector de futuro y por lo tanto nadie puede acusar a un país de que estaba haciendo una burbuja inmobiliaria como era anteriormente, y entonces sabemos que, por desgracia, pues este sector, pues como requiere para poder funcionar, pues aglomeraciones de personas, movimientos de turistas internacionales, pues son países que seguramente la crisis pues va a ser un poco más intensa para ellos. Por lo tanto, Europa yo creo que aquí tiene que jugar un papel importante para que estos países en concreto puedan tener todo el margen fiscal necesario para poder tomar y llevar a cabo las medidas que son necesarias en este momento. Muy bien, pues gracias a los dos, Juan Rayo, Ignacio Conde Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Más asuntos. El permiso retribuido recuperable que anunció el Gobierno la semana pasada acaba mañana jueves y hay muchas incógnitas sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora para miles de trabajadores. Ignacio Marín de la Bárcena es abogado laboralista. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasará con los empleados considerados no esenciales después de Semana Santa, el próximo lunes? Bueno, más que el próximo lunes, incluso diría yo mañana, es el último día de efectividad de esa medida. Hay gente que evidentemente trabajará el sábado, que tendrán jornadas de sábado, probablemente a partir del lunes también se incorporará mucha más gente, pero tendrán que incorporarse al trabajo. Este es un permiso, es un modelo, un permiso retribuido recuperable, que es una creación nueva del Gobierno. La verdad es que interpretar el contenido nos tenemos que basar en la ley, en lo que dice exactamente el Real Decreto,
y no podemos salirnos mucho de ahí. Lo interpretarán los jueces a lo mejor en alguna situación de conflicto. De momento lo que vemos es que la gente se tendrá que incorporar y luego tendrán que ir recuperando esas horas en negociaciones en las que ya podrían haberse puesto en marcha. Hay algunas empresas que ya han empezaron a negociar inmediatamente que se puso en marcha el permiso, y que probablemente pues irán negociando con posterioridad algunas otras para llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores de la forma de recuperarlos. En definitiva, es un permiso que digamos, es una especie de tertium genus. No es ni un permiso real en sí mismo, ni una distribución irregular de la jornada. Es una cosa entre medias entre las dos cosas, porque sería un poco como el aplazamiento de las cuotas de una hipoteca. En realidad cobro, pero no trabajo ahora, pero lo trabajaré luego. Tengo que devolver.